diferencial. Entonces, uno de los casos complejos puede ser predecible, o sea, siempre podemos predecir el movimiento que queremos. Es una de las ventajas que nos dan los alineadores en el momento que preparamos nuestro clean check, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí? Y una de ellas es que no debemos realizar o debemos tener cuenta en realizar una corrección antero-posterior no mayor a 4 milímetros. Tenemos que tener en cuenta la edad de nuestro paciente y las correcciones esqueléticas sagitales. También es necesario, en muchos casos, una corona clínica grande. Esto nos va a ayudar en la colocación del attachment y para poder manejar de mayor manera el movimiento dental. Aquí te voy a interrumpir un momentito, Catherine, solamente porque me parece fundamental que queden claros 4 aspectos. El primero es, siempre que tengamos que hacer una corrección sagital, y digo anteroposterior, ¿verdad?, de más de 4 milímetros, voy a necesitar algún auxiliar, como lo es un microtornillo. Siempre que tengamos un paciente que sea joven, que esté en crecimiento, los movimientos serán mucho más predecibles. Y cuando no tengo que hacer realmente correcciones esqueléticas grandes, va a ser mucho más sencillo de tratar. Además, las coronas clínicas, cuando son grandes, nos permiten mucha más superficie en la que el alineador puede estar en contacto con el diente. Y esto es fundamental para que podamos tener una predictibilidad mayor en nuestros casos. Adelante, Karen. Gracias, doctora. Y así es, porque Invisalign tiene 4 características, bueno, 3 S fundamentales, que son sus características. Entre esas 3 S tenemos Smart Force, Smart Track Material y Smart Stage. El Smart Force está definido como el sistema de fuerzas aplicadas al alineador. Vamos a decir que va a aprovechar el envolvimiento que tiene el alineador en el diente para poder mover para poder impulsarlo. ¿Sí? El Smart Track Material es más que nada el material con el cual están fabricados estos alineadores. ¿Sí? Es un poliuretano termoplástico que nos va a dar características transparentes, resilientes y que al paciente les agrada llevar esto en boca porque es más estético. También está la tecnología Smart Stage, que es la tecnología algorítmica. Sí, es como es un software, es algo que si pedimos que vamos a hacer una extracción de premolares, el Smart Stage es el que está encargado de colocar ciertos attachments en ciertas piezas dentales para que estos movimientos que deseamos se puedan realizar. Estos ya en su algoritmo, esto ya hecho de una manera, vamos a decir, controlada. Y bueno, parte también de lo que es el protocolo Smart Force tiene una cantidad de jerarquía de aditamentos. Esto va a ser el control del movimiento empleado en los dientes. Dígase, si vamos a hacer extracciones de premolares, necesitaremos una cantidad de attachments para realizar un anclaje. También la parte de los attachments multidentales en los casos de extrusión. O en dichos casos, los movimientos radiculares van a necesitar unos attachments específicos para movimientos verticales, de rotaciones simples, anclajes para intrusión en sectores posteriores o anteriores y los power reaches para poder realizar un mejor torque. ¿Sí? Y aquí también te voy a interrumpir un segundo solamente para contarles en esta imagen que lo que estamos observando es que vamos a ir de los movimientos más complejos a los más sencillos tal vez. Entonces, ¿qué sucede? Que el algoritmo va a decidir cuál de los aditamentos es el que va a ir sobre la superficie del diente. Obviamente cuando tenemos casos de extracciones son muchísimo más complejos y por esto siempre se van a aparecer los attachments que están ya predestinados si tenemos una necesidad de anclaje moderado o máximo. Y así sucesivamente. Pero posteriormente, si nosotros queremos tener más control en algún movimiento en específico, podemos en etapas más avanzadas, en otros alineadores, poder corregirlos y agregarlos. Así es, Doc. Y parte de lo que muchas personas no entienden y que
Invisalign ha tratado de mencionar siempre es que el protocolo SmartForce está basado en que nosotros, el alineador va a aplicar una fuerza en la corona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todo lo que trabajamos ortodónticamente se trata de biomecánicas. La ortodoncia es biomecánica, entonces necesitamos llegar hasta el punto de resistencia del diente y es por eso que SmartForce tiene la jerarquía de aditamentos para poder colocar aditamentos necesarios y a darnos la ventaja de llegar al punto de resistencia del diente y poder mover el diente no solamente coronalmente, sino en cuerpo, tener buenos paralelismos radiculares y hacer un cierre de espacio en cuerpo total. Como primera jerarquía, tenemos las extracciones de premolares y los attachments multidentales. ¿Sí? Aquí en la imagen inferior, esta es la imagen de nuestra paciente. Vamos a ir detallándolo más adelante, pero aquí pueden verlo cómo clínicamente vamos a ver los attachments multidentales. En las imágenes de arriba pueden notar estos attachments que están en segundos premolares, primer molar y segundo molar, y en canino, donde estos son para anclaje y control radicular al momento de querer realizar un cierre recíproco. Y detallando esto, vemos que esta es la función que nos van a hacer los multidentales, ¿ok? Vamos a colocar los multidentales de 2 a 2 en superior. Estos van a realizar la función de extruir los dientes simultáneamente juntos y nos van a ayudar mucho en este control. Aquí vamos a ver una imagen, un video, donde podemos ver cómo se maneja esta parte. Lo que estamos observando ahorita es el clean check de la paciente y vemos cómo se va dando el movimiento paulatinamente de los incisivos a manera de extrusión. Va a ser muy importante que esa fotografía de sonrisa inicial del paciente nos determine qué tanto podemos extruir o intruir esos incisivos. Esto es una cuestión completamente ligada al diagnóstico, pero que no conocen los técnicos y que nosotros como ortodoncistas tenemos que implementar o corregir en nuestros clínicos. Así es. Ya para la parte de extracciones de premolares, en alineadores con el G6 surgió esta jerarquía, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros queremos realizar un cierre de espacio donde estaba el premolar, el primer premolar. Entonces vamos a colocar unos attachments de anclaje en la zona posterior, en premolar, en segundo premolar, primer molar y segundo molar. Con la ayuda de los attachments colocados en el canino, los cuales nos van a dar un control de torque, vamos a poder anclar en posterior y mientras en el primer attachment que ven a mano derecha superior, el alineador va a hacer una pequeña presión en ese attachment, pero en ese mismo momento el alineador está haciendo un stop en el attachment distal que se puede observar acá. A este movimiento de empuje y stop, lo que nos va a ayudar es hacer un movimiento en cuerpo, ¿sí? Y poder llevar tanto corona como raíz al lugar que queremos. Como segunda jerarquía, podemos notar los movimientos radiculares, ya tanto sea hacia mesial o distal en los pacientes. En este caso tenemos un paciente con un andiastemen anterior, el cual queremos cerrar. Y como ya les mencioné, lo que va a pasar es que mientras en las aletas, en los attachments distales, va a hacernos una presión en las mesiales, nos va a hacer un punto de stop, llevando así este cierre. Estos aditamentos juntos lo que generan es un control sobre la raíz. Esto no lo teníamos en protocolos anteriores al G6, pero ahorita están a la mano desde hace bastante tiempo y lo que nos van a ayudar es a generar como en esta imagen que tuvimos como una especie de doblez de Gable, si estamos traduciéndolo al lenguaje de la ortodoncia convencional, ¿sí? Y la idea es que entre una corona sea más larga, ¿sí?
o sea, desde oclusal hasta la parte gingival, vamos a tener más posibilidad de que haya control sobre esta raíz. Así es. Por ejemplo, en este caso de este video, no estamos queriendo cerrar un espacio, sino tener un mejor paralelismo radicular. Pues es lo que buscamos en la ortodoncia. Como tercera jerarquía tenemos los movimientos verticales y las rotaciones simples. Con este attachment en forma de una pequeña gota, podemos ver cómo vamos a hacer un movimiento de rotación. La velocidad aproximada de una rotación en grados sería aproximadamente 2 grados por etapa, o sea, por alineador que vamos a ir corrigiendo, ¿sí? En estos videos quiero mostrarles tanto una vista vestibular de cómo irán rotando. Tenemos que tener en cuenta que la presión del alineador va a ser desde esta parte para poder darnos el movimiento de rotación. También en esta segunda imagen podemos verlo desde una cara oclusal y ver cómo sí se va generando esta rotación. Como cuarta jerarquía tenemos la parte de los anclajes para intrusión. Y esta parte es muy curiosa, pues es un anclaje en las zonas posteriores. Esto va a estar indicado para molares y premolares, ¿sí? Activando así también en algunos casos la extrusión de los premolares, porque estamos en algunos casos buscando nivelar una curva de Spee. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo mientras se va a ir dando una pequeña intrusión en anterior, vamos a también aplicar una extrusión en la zona posterior con estos attachments. Con esto básicamente lo que se va a lograr es poder mantener el alineador en los dientes posteriores cuando vamos a hacer una intrusión en los dientes anteriores y viceversa. La idea es que el alineador, al tratar de hacer un movimiento extrusivo o intrusivo en uno u otro lado, va a necesitar un refuerzo en el lado contralateral que lleve un movimiento contrario, y eso nos va a facilitar y hacer más predecible nuestro movimiento. Así es. Continuando con lo que es la evolución del movimiento dental, tenemos rangos aplicados en las diferentes características de movimientos dentales. Por ejemplo, en las rotaciones, nosotros tenemos que predecir, tenemos que tener una predictibilidad de lo que será el movimiento que vamos a hacer. Queremos ver que estos movimientos se logren. Es nuestro objetivo desde el inicio del tratamiento. Y tenemos que tomar en cuenta muchos puntos. Por ejemplo, en este a mí me llama mucho la atención los incisivos laterales superiores, que no están dentro del mismo rango que los incisivos centrales superiores y los incisivos inferiores. Los incisivos laterales superiores tienen un rango de 30 a 40 grados donde se empieza a disminuir la predecibilidad del movimiento de rotación que queremos realizar en un diente lateral. Y a mayor a 40 grados, pues ya esa predecibilidad va a ser mucho, mucho menor y el movimiento un poco más complejo. Estas tablas nos las presentan a nosotros para que podamos saber cuáles movimientos tenemos que prestarle un poquito más de atención, tenemos que tener un ojo muy cuidadoso en ellos, porque si el paciente no utiliza bien sus alineadores o si el paciente pues utiliza no las horas adecuadas, puede que este movimiento no sea un poquito más complicado. También para la corrección anteroposterior debemos saber que es predecible hasta 2 milímetros, es poco menos predecible de 2 a 4 y mucho más complejo mayor a 4 milímetros de corrección. Para que tengamos un mayor entendimiento de lo que estamos diciendo, todas las líneas punteadas que están observando allí, hasta 2 milímetros, quiere decir que el movimiento es supremamente predecible, o sea, fácilmente se va a lograr. Una vez que empieza la línea azul
O sea, en este caso, si estamos haciendo una corrección anteroposterior de 2 a 4 milímetros, ya necesitaremos estar más pendientes de ese movimiento, tener más cooperación del paciente o tal vez incorporar elásticos en la mecánica. Pero ya cuando pasamos de 4 milímetros es muy importante que el paciente ya sepa de antemano, porque esto se debe explicar durante la cita de diagnóstico, que se van a emplear aditamentos como microtornillos, por ejemplo, para poder lograr el movimiento. Así es. En los movimientos de raíz, pues para todos los dientes mayor a 4, de 4 a 6 milímetros, ya sería un poco menos predecible, pero mayor a 6 va a ser complicado. En la parte de intrusión, también vemos que los incisivos centrales y laterales e inferiores y los caninos, tanto superior como inferior, vamos a tener predecibilidad completa hasta 2.5 milímetros. Ya a partir de 2.5 a 3.5 es un poco menos predecible. Y a partir de 3.5 ya se nos dificulta un poco más y vamos a necesitar alternativas. También para los premolares y molares superiores e inferiores es un diente más grande, es un movimiento más complejo, es mucha más masa dental. Entonces tenemos un movimiento predecible de 0 a 0.75 milímetros. Ya a partir de esto se nos empieza a complicar un poquito y a partir de 1.2 milímetros ya es mucho más complejo. Y vamos a iniciar con nuestro caso clínico. Es muy curioso la parte como llega esta paciente al CESO, llega una paciente a mi guardia un poco incómoda la paciente, pero más que nada por la estética. La paciente es una persona que trabaja en oficina, dice que tenía mucha conversación con sus clientes y que estaba un poquito incómoda. La paciente acude con brackets estéticos, ella estaba buscando una estética, claro está, y con un péndulo con modificación a biplate para una distalización superior y para poder ayudar a proinclinar los incisivos centrales superiores. Pero la paciente se siente incómoda, no quiere, nosotros inmediatamente retiramos todo esto y realizamos nuevos estudios y un nuevo escaneo. En estos nuevos estudios podemos evaluar más detalladamente. Aquí notamos que la paciente no tiene una mordida tan profunda, tenía el biplate, eso con el péndulo y modificación a biplate no nos dejaba apreciar la mordida real de la paciente porque tenía una interferencia oclusal. Entonces ya en este momento que se retira todo vemos que no hay una mordida tan profunda. Definitivamente tenemos una paciente clase 2, división 2. Vemos la posición de los caninos, posición de los incisivos centrales superiores que están retroinclinados, mientras los incisivos laterales superiores se encuentran proinclinados, y el apiñamiento en inferior con rotaciones de los incisivos centrales inferiores. Entonces empezamos a trabajar en nuestro... Disculpa, ¿me puedes regresar una? Quisiera comentarles algo. Fíjense que aquí algunos de los movimientos más predecibles podría ser la distalización que tenemos que hacer en el arco superior para lograr la clase canina. Y de los movimientos más complejos hablaremos de las rotaciones y las inclinaciones, básicamente de los incisivos superiores y de los dos incisivos inferiores. Pero en especial son dos movimientos que comprometen un poquito más el caso, que son poder inclinar hacia vestibular, ambos centrales superiores, y poder derrotar e inclinar hacia vestibular también, pero sobre todo la rotación de laterales superiores. Así es. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer clean check, donde vemos cómo va haciendo una expansión del arco inferior, va desrotando, va proinclinando los centrales superiores, y luego de esto es que coloca attachments multidentales de 2 a 2 en superior para poder generar una extrusión en conjunto.
Cuando mencionabas hace un momento la relación vertical de los incisivos y hablábamos del overbite de la paciente, en realidad esta era una paciente con tendencia a la mordida abierta, porque ya desde los laterales se veía espacio, ¿verdad?, entre estos dientes y los inferiores, y también porque al empezar a realizar todo o sea, a liberar el apiñamiento, hacer que se enderezaran otra vez los incisivos, iba a tener una mayor tendencia a abrirse esa mordida. Y por eso es que tuvimos que utilizar estos attachments para poder excluir los incisivos y tener más control del overbite. Así es, Doc. Y tenemos una tabla de movimientos dentales que nos proporcionan en el ClinCheck tanto para superior como inferior. Esta es la tabla de movimientos dentales superiores, tanto derecha como izquierda, y hay algunos valores que nos llaman la atención. Tanto la inclinación, dígase el torque en la pieza número 11, que es de 20.3 grados hacia bucal, y sobre todo la del incisivo lateral superior izquierdo, que es 27.3 3 grados de rotación hacia mesial. Entonces, estuvimos mencionando dónde se nos empieza a perder la predecibilidad de esto, ¿no? Aquí vamos a prestarle atención a estos laterales que ya nos están dando desde la tabla de movimientos, que tiremos un ojito acá. Y esto, más que nada, por la cantidad de grados que tenemos como predecible. Si muy bien tenemos de 0 a 30 grados de predecibilidad, pues 27.3 grados no está muy lejos. Y más que son unos dientes mucho más pequeños al estar entre centrales y caninos. O sea, al momento de tú colocarte el alineador, este diente es el que va a estar un poquito más alejado. Y lo vemos desde la primera cita donde la paciente empieza a utilizar los alineadores. Aquí siempre tenemos que tener en cuenta que al colocarte un alineador no debe de haber espacios entre la parte incisal del diente y el alineador, porque esto significaría que el alineador no está abrazando por completo el diente y no se va a realizar el movimiento deseado por completo. En los términos, perdón, en los términos de Invisalign o de alineadores, hablamos de perder el tracking, ¿sí? Y es cuando ya no hay ese engagement completo de la pieza dental en el alineador. Estos laterales de un inicio deberían haber tenido algún tipo de aditamento. Y ese fue, por ejemplo, vamos a hablar hoy no solamente de las recomendaciones, ¿verdad?, sino de los errores que a veces podemos tener. Nosotros sentimos que durante la rotación no había tanta necesidad de tener algún attachment en estas piezas dentales, pero posteriormente nos dimos cuenta que fuimos perdiendo el tracking. Pero para eso están las citas de control, ¿verdad?, de revisión, de estar controlando al paciente, checando que cada uno de los movimientos se esté presentando de manera correcta, haciendo los escaneos con nuestros escáneres para corroborar que los movimientos se están dando. Y pues más adelante tomamos cartas en el asunto porque pensamos que solamente con los 4 attachments para extrusión iba a ser suficiente. Pero aquí te dejo explicar un poco qué fue lo que... Así es, Doc. Bueno, ya al momento de que llegamos al alineador número 14, tuvimos que tomar cartas en el asunto. Tuvimos que colocar unos pequeños botones, lo más gingival posible, y en el alineador realizamos unos cortes en la parte palatina de los alineadores para llevar el elástico desde el botón hasta el alineador en la parte palatina. Y no se iban a sobreerupcionar si alguna persona se haya hecho esa cuestionante, pues los alineadores nos van a dar este espacio específicamente para esa extrusión, porque ahí es que se está perdiendo el tracking. Entonces, es lo que necesitamos complementar. Y bueno, la misma paciente, esta segunda imagen nos la envió ella. En el momento de que le colocamos los botones, enviamos a la paciente una semana con estos alineadores a su casa y le dijimos, ¿sabes qué? Te vemos en una semana, pero antes de venir a la cita, por favor, dinos si has visto una diferencia.
la paciente nos envió esta imagen donde podemos observar cómo los incisivos sí empezaron a seguir el alineador, adaptaron completamente, porque la ayuda de los chiwis no solamente nos estaba ayudando, entonces tuvimos que utilizar esta alternativa. Me parece muy importante mencionarlo porque siento que como ortodoncistas a veces nos olvidamos que sí tenemos que estar verificando la biomecánica y lo que está sucediendo en la boca de nuestros pacientes. Muchas personas piensan que el alineador o los plásticos por sí solo van a hacer todo el trabajo, pero es también responsabilidad nuestra estar verificando cita con cita qué es lo que está sucediendo, que no estemos perdiendo el tracking, porque efectivamente se notaba en todas las demás piezas dentales que la paciente estaba cumpliendo con el uso de los alineadores. Y también lo estábamos viendo en los indicadores de uso. La verdad, la paciente estaba siendo muy cooperadora, estaba muy contenta de haber pasado de una supuesta ortodoncia estética, ¿sí? O una pues realmente donde no se veían alambres por ningún lado, donde no tenía que utilizar aparatos como estos distalizadores ya en pacientes adultos, que es un poco más complejo de usar. Entonces, la verdad, ahí tienes en cada cita que cuestionar un poquito, ver y también intervenir y establecer algún tipo de aditamento o de auxiliar que en algún momento vayas a requerir para mantener el tracking durante todo el procedimiento. Así es. Ya enfocándonos un poco en el inicio de la arcada inferior, los dientes inferiores están de más de mencionar que tienen una dimensión mucho más pequeña. Y aquí nos llama la atención los incisivos centrales inferiores. Están prácticamente mirándose cara a cara. Necesitamos desrotar esos incisivos, colocar attachments en esos lugares y nos envían una tabla de movimientos, donde en la tabla de movimientos dentales inferiores nos llama la atención los 44.5 grados de rotación distal que va a presentar la pieza número 31. Y la podemos ver acá. Y bueno, vamos a prestarle atención, vamos a tener ojo en este diente, ya que, como le mencioné al inicio, o sea, para los incisivos, tanto superiores como inferiores, tenemos una predecibilidad hasta los 40 grados. Ya a partir de los 40 grados tenemos que es un poquito menos predecible. Y según lo que nos presentaba el ClinCheck, era que según cada etapa iba a ir mejorando la rotación de estos incisivos. Y los llevamos hasta el número 29 porque decimos, bueno, tenemos que desrotarlos, vamos a tratar de que sigan el tracking todo el tiempo y que los incisivos se desroten. Ya aquí también en este ClinCheck pueden notar que a partir del alineador número 27 nos envían a colocar attachments multidentales de 2 a 2 en superior. Aquí les muestro una imagen de la colocación, cómo se veían estos incisivos sin los attachments multidentales y ya luego de ellos estar colocados en boca y haber realizado la pequeña extrusión. Catherine, te voy a interrumpir un segundo y me encanta esa imagen para poder comentar algo que es fundamental en la cuestión de los alineadores y no solo de los alineadores, de la ortodoncia en general. Cuando nuestra paciente llegó a nosotros ya había tenido un stripping muy agresivo de las piezas anteroinferiores y como ven claramente pareciera que hay un espacio entre estos dientes, pero la verdad es que hay un contacto en el tercio incisal de estos incisivos inferiores. Y aún así, vean cómo se ve el espacio como tan grande, tan amplio en sus dientes. A pesar de ser una paciente adulta, tenía muy buena salud periodontal y nosotros habíamos conversado con ella cuando llegó a nosotros, cómo había sido la terapia, ya nos había comentado del stripping que había tenido, ¿sí? Que había sido bastante agresivo y pienso que no solamente en la ortodoncia convencional, sino con los alineadores tenemos que ser sumamente cuidadosos. Así como tenemos las tablas dentales que nos proporciona el software, también tenemos tablas de Bolton, donde podemos estar comparando las dimensiones de los dientes, tanto derechos como izquierdos, establecer dónde tenemos ese exceso de masa dentaria para poder hacer el stripping en las zonas adecuadas.
Hay un estudio que están adelantando unos colegas, el doctor Balud y el doctor Enrique González, sobre la cantidad de esmalte que tenemos en cada uno de los dientes. Y la verdad es que tenemos que respetar los tejidos, respetar la biología, tratar de tener tomografías en todos nuestros pacientes para poder verificar esto. Sobre todo en pacientes que vienen ya pretratados, son pacientes que seguramente han experimentado algún tipo de stripping en alguna zona de los dientes y tenemos que indagar sobre esto, preguntarle al paciente y también valorarlo en las tomografías. Así es, Doc. Incluso la misma paciente en un debido momento, porque en todo tratamiento en los ClinCheck nos envía que vamos a realizar IPR. La paciente temía, por decir así, un poco que le volviéramos a hacer IPR en la zona incisiva inferior. Me llegó a mí a preguntar varias veces si, doctora, toca rebajarme un poquito más, porque ya había sentido ella misma la agresividad anterior. Y bueno, aquí tenemos nuestra paciente a los 8 meses de tratamiento. Vemos cómo los incisivos inferiores respondieron, siguieron el tracking. No necesitamos de un apoyo en ellos. Ellos con el attachment, el alineador y el buen ajuste del alineador siguieron totalmente, pero siempre estuvimos revisando esa parte. Y aquí vemos la parte con los alineadores. Pueden tal vez ver con el alineador que está un poquito en el borde, pero esto es por la interferencia que hace un poquito el alineador oclusalmente. Ahora quiero que veamos esta imagen oclusal superior, donde vemos el torque negativo que presentan los incisivos centrales superiores y la posición de los laterales. Nuestro ClinCheck nos muestra que va a ir mejorando el torque gracias a los Power Reach. El alineador va a ir llevando lentamente hasta el momento que tenemos una posición adecuada para colocar los multidentales de 2 a 2 en superior. ¿Qué pasa? En el alineador número 30 empezamos a notar que no estaban siguiendo completamente este movimiento. Sí, necesitábamos un apoyo extra en ellos. Y en ese momento es donde colocamos unos puntos de resina. ¿Sí? Colocamos unos puntos de resina en palatino de los incisivos centrales, lo que nos iba a ayudar a proinclinar o a darle un torque positivo de corona a los incisivos, y unos puntos de resina en la zona mesiales de los laterales para poder dar esa rotación mesial que estábamos necesitando y que se nos estaba quedando un poquito. Notábamos que se nos estaba quedando un poquito y con estos apoyos nos ayudaron. Regálame esa imagen para comentarles algo antes de que pases a mostrar estas herramientas también. Lo que les quería platicar es que podemos tener dos opciones. Una, utilizar las pinzas y hacer unos puntos de presión y unos puntos donde se pueda liberar el alineador para poder acompañar mejor este movimiento, para asegurar más el movimiento. Y otra opción que tenemos es agregar unos pequeños puntos de resina, como si nosotros mismos hiciéramos unos attachments extra en la superficie de los dientes para que pueda tener mayor presión en esa zona. Y por ejemplo, en este caso, al colocarlos en el borde incisal, en la parte palatina de los incisivos centrales, esto nos iba a tratar de inclinar un poquito la corona de estos dientes más hacia vestibular, y al colocar los puntos de resina extra a manera como de unos attachments, unos puntos de presión en la zona de los laterales, en el punto mesial en vestibular, iba a tratar de rotarlos, de girarlos, ¿cierto? En el sentido contrario. Entonces son dos opciones las que tenemos: realizarlos con las pinzas especiales para los alineadores, puntos de presión y puntos de liberación, o podemos colocar unos pequeños puntos de resina en la superficie del diente de nuestro paciente. Así es. Y aquí tenemos un pequeño video donde hacemos una comparación de 2 meses de tratamiento a 10 meses de tratamiento. Podemos notarlo acá en esta imagen a la derecha, donde vemos una comparación
de febrero y octubre de nuestra paciente y donde vemos la mejora en ella. Esta herramienta se llama Time Lapse y me encanta porque a través del tratamiento, o sea, los escáneres o el aitero no solamente nos ayuda a poder darle una imagen al paciente de cómo quedaría al final su tratamiento, también nos ayuda como ortodoncistas a estar midiendo y a estar comparando entre ciertas citas y cierto número de citas cuáles son los movimientos que se están llevando a cabo, ¿sí? Y poder mostrarle al paciente cuál ha sido su evolución. Esto genera mucha motivación, ¿verdad? Y hace que el paciente cada vez coopere más y se anime con la terapia porque va viendo las modificaciones que se dan en sus propios dientes, comparando un escaneo anterior con otro posterior a la fecha. Muchas veces tratamos de hacer unos 2 o 3 escaneos en medio de la terapia y esto hace que el paciente como que se motive bastante, ¿sí? Y siga utilizando sus alineadores. Así es. Y haciendo una comparativa del inicio y el progreso en la arcada inferior, podemos ver cómo desrotamos y pudimos realizar la rotación completa de los incisivos inferiores, tal cual como nos presentaba el ClinCheck, que ya para el momento del alineador número 30 ya teníamos que tener estas rotaciones ya completas. Aquí igual podemos notar la comparación en esta parte de acá, de 2 meses a 10 meses. Podemos notar también las rotaciones de los premolares y de este vestibular. Algo que también es importante valorar con el time-lapse es ver cómo las arcadas van tomando un ancho un poco mayor, en especial en la zona de premolares. Obviamente esto tenemos que preverlo primero con una tomografía para saber si no estamos invadiendo las corticales, si no estamos excediendo, vamos, los límites biológicos que tiene cada paciente. Pero es muy importante, esto nos va a determinar qué tanto torque vamos a hacer o cuánta expansión real se puede realizar en cada uno de nuestros pacientes. Por eso a veces el generar estas expansiones o el mejorar estos torques de las coronas hacia vestibular en el arco inferior van a ser mucho más sencillas de llevar a cabo en pacientes jóvenes. Y a eso nos referíamos anteriormente con la predictibilidad. En un paciente joven tenemos como una mayor resiliencia de los tejidos, todavía la biología nos permite ir un poco más allá, pero una paciente adulta como esta sí tenemos límites y tenemos que estarlos verificando. Obviamente queremos llenar esos corredores bucales, ¿verdad? Hacerlos mucho más estéticos, disminuir esos espacios oscuros, pero todo esto tiene que ser siempre basado en un buen diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, este torque y esta ampliación de los arcos obedece a un análisis inicial de esto primordialmente y luego a estar corroborando en las tablas que nos da el software qué tanto estamos ampliando las arcadas en cada una de las piezas dentales. Y bueno, ya para el alineador número 30, a los 10 meses de tratamiento, podemos ver cómo tenemos mejor posición. Seguimos notando aquí un poquito pérdida del tracking, el cual ya habíamos implementado los puntitos de presión y unos ajustes oclusales posteriores para mayor asentamiento de la mordida. Aquí ya en el alineador número 34, donde terminaba nuestro clean check, nuestro primer clean check, retiramos
todos los attachments que teníamos y enviamos a la paciente para un nuevo escaneo. Esto para poder realizar un refinamiento y dar los toques finales en el tratamiento. Notamos algunas cosas que faltaban y en el refinamiento vamos a poder corregirlas. Ya con una vista oclusal superior podemos ver la corrección que hubo tanto de inicio, progreso y final de la paciente, donde vemos una mucha mejor forma de arco, una inclinación de los incisivos mucho más bonita y un arco más oval. Ahorita que mencionan los cambios, realmente los cambios que estamos viendo es el final de esta primera etapa. Siempre, y es una recomendación muy grande, se le dice al paciente que va a tener 2 fases de alineadores. Es muy importante que tratemos en esa primera etapa logremos un 80-90% ojalá de los resultados que queremos obtener. Al menos hacer esas correcciones anteroposteriores, hacer correcciones transversales importantes y dejar en esa segunda serie de alineadores detalles pequeños, detalles más finos que se tienen que acoplar. El paciente debe ser consciente de esto porque cuando él ve un clean check y ve al final del caso cómo quedó perfectamente alineado, cuando le dices que tienes que hacer otra vez un escaneo y mandar un segundo juego de alineadores para los pacientes, es muy importante tener este conocimiento antes, ¿no? La verdad es que es raro el paciente que salga en una sola serie de alineadores, tienen que ser movimientos muy predecibles y en esto quisiera hacer hincapié en que en términos generales cuando un caso es muy simple, los clinches tienen un margen de predictibilidad muy alto, ¿ya? O sea, prácticamente el 80% de lo que estamos observando ahí se va a dar. Pero a medida que el caso va entrando a ser más difícil, cuando estos dientes salen de estos rangos que les explicaba Catherine anteriormente, de las rotaciones, de las intrusiones, cuando rebasa los milímetros en que puede ser muy predecible con el solo plástico, ya empiezan estos clinches también a ser menos reales y van a tener a veces en casos muy difíciles hasta una certeza de un 30%. O sea que como ortodoncistas sí es fundamental que tengamos todos los conocimientos de biomecánica, que sepamos cómo sobrecorregir los movimientos, cómo sobre tratar algunas de las piezas dentales cuando sabemos que ya entraron estos márgenes en que se complican mucho más los movimientos con los alineadores. Así es, Doc. Y bueno, ya esto es una comparación de nuestro primer clean check, cómo inició nuestra paciente, a cómo fue el escáner con el segundo clean check que vamos a realizar, con los alineadores adicionales que vamos a solicitar, que va a iniciar así. Ya vemos aquí como vemos una mayor corrección de los laterales, de los centrales, la clase canina como mejoró muchísimo y bueno, yo quisiera agregar algo. En este caso hoy nos pareció particularmente importante. Se observa la relación de los molares, 7, 6 en general, en una relación de clase 1, ¿no? Y básicamente esta relación se iba perdiendo a medida que nos íbamos aproximando al canino. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta las tablas de Bolton. El Bolton nos va a indicar dónde tenemos que hacer ese stripping para no tener que hacer unas distalizaciones secuenciales muy largas y que después finalmente el canino realmente no caiga en una clase 1 canina, como debe ser. Entonces, aquí se decidió hacer, por ejemplo, stripping a nivel de 4 y 5 superiores para poder llevar los caninos a una posición adecuada, porque ahí era donde teníamos el exceso de Bolton en el radio de 12. Entonces, sí es bien importante que tengamos en cuenta todo esto y que valoremos estas tablas al diagnosticar y al estar realizando nuestros clean checks o antes de aprobarlos, poder hacer cualquier corrección antes de eso. Así es. Y aquí tenemos también una vista oclusal de cómo inició la paciente, cómo terminó y cómo va a iniciar sus adicionales. Una comparación de la arcada inferior y una comparación de frente. La verdad es que se han logrado muchas cosas
entre 8 y 10 meses de tratamiento que ha tenido la paciente, porque finalmente hemos hecho una corrección sagital, hemos logrado la clase 1 canina, hemos logrado derrotar los incisivos y mejorar todo el apiñamiento anterior sin abrir la mordida, que eso es muy importante. La paciente está muy contenta, ve los cambios, se siente realmente tratada con una aparatología completamente estética y ha sido muy, muy cooperadora y ha estado muy motivada porque ha visto los cambios progresivamente. Sí, así es, Doc. Y cabe mencionar también que para, bueno, el momento de que les retiramos los los attachments, la paciente está ahora mismo en una etapa de retención, ya luego que se hizo el escáner, y está con sus últimos alineadores. Con estos últimos alineadores, ella se los coloca al momento de dormir para así mantener esta relación que llevamos y esta corrección que hemos logrado hasta este momento. Ya para finalizar, los quiero dejar con esta frase que dice que tú debes ser el cambio que quieres y que deseas ver en el mundo, pues no se lo puedes dejar a otras personas. Si quieres hacer algo y lograr algo, debes de hacerlo tú mismo y llevarlo a cabo. Bueno, Catherine, yo quiero felicitarte porque me parece que para hacer tu primer caso de Invisalign vas adelantado muchísimo. Siento que has tenido un progreso muy grande con tu paciente, que has logrado motivarla. Sé que tienes más casos, ¿verdad? Y que seguramente van a terminar muy exitosos. Y creo que esto se debe al trabajo en equipo, ¿cierto? Tenemos al Es doctor cierto. Matuk en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que es toda una leyenda, como dicen ya, en esto de los alineadores y es una persona que está súper bien. Para mí también ha sido un placer intervenir mucho en la parte de alineadores en la clínica de los lunes y bueno, pues no me queda más que felicitar. Muchas gracias, Doc. Realmente este caso no pudiera ser posible sin toda su ayuda y pues más que nada pues su disposición de que nuestra paciente vaya a consulta, poder hacerle esos escáneres que hemos realizado con el aitero y hacer esas comparaciones que han motivado muchísimo a la paciente y que pues nos alegra ver el cambio realizado en ella. Y también pues muchísimas gracias a todo mi equipo de apoyo, a todos mis amigos, a mi novio, a mi familia y a todos mis maestros que siempre están ahí para responder a mis dudas y a cualquier inquietud que yo presente. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Y si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere hacer un comentario, pues estamos muy abiertos a poder escucharlos o poder solucionar alguna inquietud. Yo estoy mirando el chat, en general, Catherine, hay muchas personas que te han felicitado, que te mandan saludos a las dos, comentarios del doctor Jordan Sol, por ejemplo, que ha aprendido mucho hoy, del doctor Jaime Tapia, que nos está viendo desde Ecuador, la doctora Noemí, el doctor Hanna, que es un egresado nuestro del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, sumamente exitoso en el norte del país, el doctor Oscar Enríquez, la doctora Domenica. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. La doctora Aritza Díaz también manda muchas felicidades. Y bueno, pues si no hay ahorita ninguna pregunta, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Ha sido un placer de verdad poder compartir con ustedes este espacio, un poco de lo que hacemos el día a día en el CESO y que estamos muy orgullosos de nuestra institución. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.